Shalom a todos, muy buenos días, buena jornada. Te saludamos de Comunidad Fiel, Quejilá Fiel en Río Cuarto, Córdoba, Argentina, y traemos una nueva enseñanza conforme a la porción semanal de la Torá de esta semana, que tiene que ver con un mensaje muy especial en días especiales. Estamos en vísperas de Pesaj, de Pascua, y hay una connotación con este evento que conecta con esta porción, y no es casualidad, por supuesto, que caiga en esta semana. Esta semana estamos con la porción del libro de Levítico que va desde el capítulo 16 completo hasta el capítulo 18 también completo. 16, 17 y 18. La porción se llama Aharei Mot. La traducción que representa esta expresión hebrea es después de la muerte. Vamos a comentar un poco el resumen de estos 3 capítulos. Cuando vayas leyendo vas a encontrarte con una dirección, una energía que te va a llevar a un lugar diferente, que es un lugar de santificación. Esa es la posición que el Eterno espera, porque la porción que sigue, que normalmente se lee junto con esta, se llama Kadoshim y significa santos. O sea que esta porción te va a preparar para esa santidad. En el capítulo 16 inicia con esta expresión después de la muerte, y es después de la muerte de los hijos de Aarón, los 2 sacerdotes que presentaron un sacrificio diferente, un fuego diferente que no fue autorizado. Después de la muerte de esto, el Eterno enseña, le pide a Moisés que Aarón no ingrese más al lugar santísimo, al lugar más profundo del tabernáculo, tan solo una vez. Y esa fiesta en ese momento es el día de Yom Kippur. Eso está escrito en la Torá y es el día 10º del mes séptimo, que es cuando se hace perdón de pecados, donde es el día de perdón, así es la traducción, y es una de las fiestas sagradas, la número 6, instituida en el libro de Levítico, capítulo 23. Es una fiesta que nosotros debemos guardar y es un día muy elevado, un día de reconocimiento, de sanidad, de restauración de nuestras vidas. Por eso esto es camino a la santificación. La enseñanza habla de que aparte de que Aarón tenía que presentar un sacrificio por él y su familia, también tenía que recibir del pueblo, tomar del pueblo 2 animales, 2 chivos iguales, perfectos, iguales, sin defecto, y sobre los cuales se echaría suerte. Echaría suerte sobre la mano derecha, y ese chivo es el que iba a ser sacrificado, presentado como ofrenda de culpa ante el Eterno. El otro chivo el que estaba sobre la mano izquierda, iba a recibir todos los pecados del pueblo y iba a quedar vivo delante del Eterno hasta que Aarón enviara un emisario y lo llevara a un lugar llamado Azazel, que más traducido o más objetivamente significa sacar los pecados de la ciudad a un monte lejano. Esa es la expectativa o lo que se hacía para este día especial. Esta conexión ahora la vamos a explicar un poco entre los 2 chivos y las 2 fiestas, entre Pesaj y Yom Kippur, entre Pascua y el día de perdón. El capítulo 17 habla sobre el sacrificar animales para otro asunto que no sea presentarlos de ofrenda ante el Eterno. Y ese sacrificio de animales hecho fuera del tabernáculo por cuenta de cada uno era una falta ante el Eterno. Esa comida no era autorizada, no era saludable, no era una faena correcta, y peor aún también advierte el Eterno de que no debíamos consumir la sangre de esos animales, porque eso era afectar la vida. La sangre está en la vida, y la sangre es la que se usaba en el tabernáculo para salvar la vida de los pecados, para salvar la vida de los males y de la maldición que podía caer sobre las familias por haber errado a la Torá. La sangre es la que hace la redención, es la que hace
paga la ofrenda de la culpa. En el capítulo 18 finalmente el Eterno advierte al pueblo que está por tomar la tierra prometida y cuando entre se va a encontrar es con pueblos que tienen culturas muy diferentes a las prácticas que ellos tenían. Y estos pueblos, en esa cultura, aparte de los sacrificios de animales inadecuados que están mostrados en el capítulo 17 y de beberse la sangre, tenían relaciones sexuales de diferentes niveles y connotaciones totalmente abominables al Eterno, desde prácticas entre hermanos, entre padres e hijos, entre yernos y nueras, toda esta expresión y entre hombres y hombres, al punto tal de tener entre animales y personas. Y finalmente, uno de los mensajes más importantes de esta porción es: no entregues tus hijos a caminar sobre el fuego, no los entregues a Moloch, que era un dios que el sacrificio de niños lo hacía pasándolos por fuego. Porque esto, dice, es abominación. No copien estas fórmulas de los pueblos que yo voy a echar delante de ustedes para que ustedes tomen la tierra prometida. Este es el mensaje y así termina la porción de este resumen. Lo que vamos a desarrollar un poco y vamos a darle la dirección de la energía de esta semana tan especial para que la aproveches, para que te sea de elevación, para que tu alma pueda encontrar caminos de rectificación o detalles para rectificar y aprendamos más qué nos quiere decir. Después de la muerte, o Aharei Mot, después de la muerte es cuando más hablan bien de nosotros. Es ahí donde nosotros nos convertimos santos. Mientras estamos en vida, somos observados más por los errores que por aquellos aciertos. Pero falta que una persona muera para que esa persona sea elevada y reconocida por todas las cosas buenas que hacía, todas las cosas perfectas. Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, no aparecen en la Torá solo cuando cometen esta desobediencia, y a partir de allí se habló una buena porción y aquí se vuelve a retornar su nombre. Y es ahí donde aparece el concepto. Lo que hicieron ellos fue tratar de caminar en la santidad, queriéndose acercar al Eterno, porque esa es la razón por la que ellos mueren, por acercarse demasiado al Eterno de una manera incorrecta. Y es a veces donde nosotros queremos caminar hacia el Eterno de la manera incorrecta y somos consumidos porque no estamos preparados. El desarrollo es hacerlo paso a paso. Esa es la expresión. En el versículo 4 de la Torá dice lo siguiente: deberá vestirse. El versículo 1 dice: Hashem le habló a Moshe después de la muerte de los dos hijos de Aarón, quienes ofrecieron una ofrenda no autorizada ante Hashem y murieron. El versículo 4 dice: deberá vestirse la túnica sagrada de lino y llevar los pantalones. Número 2. Número 3, deberá ajustarse cinturones de lino y cubrirse la cabeza con un turbante de lino. Estas son las vestimentas sagradas. Y antes de esto deberán sumergirse en agua. Habla de 4 prendas. Estas 4 prendas tienen unas características. Estudiamos en otras porciones que la vestimenta oficial del sacerdote eran 8 prendas, pero solo estas 4 revisten una característica particular. Son blancas y son de vegetal. Las otras prendas contienen mineral y particularmente oro. ¿Por qué en Yom Kippur, el día que está presentando el Eterno, requiere que sean prendas blancas y que no tengan oro? Por una simple razón: es el día más puro del año. El blanco representa la pureza y el origen vegetal representa la primer forma de vida pura y sana que hubo sobre la tierra. Ahora, el oro representa, con el oro también se hizo el becerro, con el cual el pueblo se desvirtuó y terminó siendo idólatra. Que el sacerdote use oro durante todo el año para oficiar en el tabernáculo
el Eterno lo había puesto para que él nunca olvidara que eso que estaba haciendo ahora de servir al Eterno era para redimir aquella vez que él ofició de sacerdote para desarrollar y crear el becerro de oro. Era una rectificación perpetua que tenía Aarón de usar prendas con oro. Pero aquí, este día especial, no estaba autorizado nada que contamine el templo. Por eso, este proceso de purificación del templo se hace una vez al año y es para limpiar toda impureza que pudiera quedar dentro del tabernáculo. Nosotros hoy, tabernáculo del Eterno, tabernáculo de la presencia del Ruach HaKodesh, una vez al año tenemos este encuentro donde tenemos que purificar dentro nuestro todo y tenemos algo en común. Esas eran las vestimentas. Aparecen aquí dos animales idénticos, dos animales que el sacerdote tenía que echar suerte y el que caía sobre la derecha iba a hacer la ofrenda de pecado, que era el cordero. El cordero iba a hacer la ofrenda por culpa, pero el otro chivo iba a llevar los pecados del pueblo fuera del tabernáculo, fuera de la ciudad. Esa es la relación. En Pesaj se presenta un cordero y con ese cordero se libra al pueblo de la esclavitud. Con ese cordero, que es el que se va a sacrificar simbólicamente este día 14 de Nisan o 14 del primer mes, entre las dos tardes, ese cordero representa eso, y ese caía sobre la derecha. Ahora el sacerdote tenía una elevación y un nivel de preparación que a él le permitía echar esa suerte con entendimiento. O sea, no es la suerte de un casino, no es la suerte de un juego de azar, la que está hablando la Torá. La suerte es una dirección que conduce a la voluntad del Eterno. La mano derecha es la mano de la columna derecha, es la mano que representa la misericordia del Eterno, y eso permitía que un cordero ocupara el lugar del culpable, de la persona culpable, de la familia culpable, de la comunidad culpable. Eso representa esto. La mano izquierda representa la justicia, representa la rigurosidad, es la columna izquierda de nuestra alma y representa el juicio sobre el pecado, y el pecado tenía que salir fuera de la ciudad. Ese cordero, esa elección, entre comillas, la hacía el sacerdote, y el sacerdote sabiamente sabía qué cordero tenía que sacrificar y echar la sangre en el tabernáculo, y qué cordero tenía que expiar los pecados y salir fuera del lugar santo. Aquí está, un poquito más gráfico, la ofrenda. La ofrenda se le hacía al Eterno, con sangre se rociaba el altar. Representa al cordero de la derecha, la mano de la misericordia, y este cordero en los tiempos nuestros tiene la imagen, o es la perspectiva de Yeshua. Yeshua es el de la mano derecha, es el que cargó, el que ocupó un lugar en el lugar nuestro, en el lugar de los culpados. A él fue él. Y la Escritura dice: al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ese versículo encierra a los dos corderos. Él ocupó un lugar que no tenía que ocupar, él no tenía pecado, era la ofrenda, pero también él fue la expiación, porque sobre él fue el pecado del mundo. Ahora, si nosotros vamos a las Escrituras, en los escritos apostólicos, dice que hubo un líder que fue Pilato, que al no saber qué hacer, él sí echó suerte, la suerte que conoce el mundo, y la presentó delante del pueblo, y puso de un lado, del lado derecho a Yeshua, y del lado izquierdo a Barrabás. Y el pueblo eligió el que estaba a su derecha, que era el cordero, eligió a Yeshua. Y Barrabás se quedó libre, así como quedaba libre el chivo de expiación.
Pero Barrabás, la historia no lo cuenta, fue sacado fuera de la ciudad y allí murió, en el desierto murió, fue sacado de la ciudad de Barrabás, no se vuelve a conocer más nada. Ahora, la mala traducción de la mala traducción en el griego, romano, latín y todo lo que vino para acá, tiene que Barrabás no es solamente Barrabás. Barrabás es una palabra compuesta. Bar significa hijo y Abba significa padre. Barrabás simplemente es el hijo del padre o el hijo del hombre. Y ese es el mensaje. El hijo del hombre es el que iba a sacar fuera los pecados del mundo. El cordero, Yeshua, iba a ser en su persona el que iba a cumplir el mensaje de redención con su sangre. La sangre de Yeshua es la que restauraba o el que abría la puerta a que nosotros pudiéramos entrar, recuperar la identidad como ovejas perdidas. Desde Yeshua dejamos de ser ovejas perdidas cuando entendemos esto y volvemos al redil original, volvemos a ser casa de Israel, volvemos a ser pueblo del Eterno. ¿Sí? Pero hacía falta un hijo del hombre que se llevara los pecados fuera. La traducción mala hace mostrar que hay dos personas y en sí la historia tiene dos personas, pero sobre ellas hay un espíritu de redención de distintas maneras, uno con la mano derecha y uno con la mano izquierda. La diferencia es que este hombre, Pilato, no tenía idea de cómo echar suerte y por eso se lavó las manos. No tenía idea, a tal punto que en el capítulo 18 de Juan, él tiene una entrevista personal con Yeshua, quien prácticamente no le habló, pero cuando él le dijo qué es la verdad, evidentemente dio a entender que no tenía idea con quién estaba, porque la verdad no es algo. ¿Qué es la verdad? No es algo. Yeshua era la verdad, es la verdad. Y esa es la diferencia de las dos suertes. Y esto tiene que abrir tu cabeza porque esto va a avanzar más. La sangre es el elemento común en los tres capítulos. En los tres capítulos, si bien en el capítulo primero la sangre es la que cumple la función de la limpieza del tabernáculo, la sangre en el capítulo 2 es mencionada como la que da en el capítulo 17 es la que menciona la vida, que en ella está la vida, y beber sangre es abominación al Señor, es faenar animales fuera de una manera que no es santa, es abominación. Y en el tercer capítulo, si bien no está explícitamente dicha la palabra sangre, solo cuando se menciona el tener intimidad con una mujer en periodo menstrual, la sangre que se consume en las fiestas que hacen los pueblos a los que iba a conquistar el pueblo de Israel, esa sangre después deriva en los desvíos sexuales, en las fiestas, en las orgías y en todos estos sacrificios. Este es el elemento común y es uno de los más importantes elementos que se muestran en las Escrituras. Para el Eterno la sangre es vida y por eso tanto cuidado. Finalmente, la Escritura en el capítulo 18, que lo voy a leer, habla de algo y es ahí donde uno puede donde nosotros nos convertimos en instructores. ¿Cómo? Todas las relaciones sexuales mencionadas tienen un alto nivel de intimidad, porque no necesariamente todo el mundo ve qué hacemos, qué hace una persona de puertas adentro, y puede tener relaciones sexuales con alguien de su mismo sexo, puede tener relaciones sexuales con su hija, con su nuera, con todas las descripciones que hay aquí, de distinta manera. Puede tener relaciones con dos mujeres a la vez, como dice acá, no te comprometas a tener relaciones con la hermana de tu esposa, es otro de los modelos, pero es todo privado, hasta que aquí dice, no entregues a tus hijos haciéndolos pasar por el fuego a Moloch, para que no profanes el nombre de tu Elohim. Yo soy Hashem.
aquí lo que está hablando es que la cultura pagana que nosotros podemos haber recibido por tradición y que desconocíamos que era pagana, es peligrosísima en tanto y en cuanto se traslade a nuestros hijos. Por eso la pregunta es, ¿qué estoy enseñando? Hasta aquí todos los ejemplos que vienen en la Torá, hasta este versículo, que es el versículo 21, son modelos de no copiar, pero puertas adentro. Ahora pasar los hijos por fuego es simplemente transmitirles a ellos esa cultura negativa, esa cultura pagana que hacía que se iba a transmitir a nuestros hijos. Espero poder estar explicando bien esto. Lo que nosotros hacemos, que es cultura pagana, puede provocar en nuestros hijos que ellos pasen por ese fuego, por esa prueba, y eso no es agradable al Eterno. Nuestras generaciones corren peligro en tanto y en cuanto nosotros practiquemos cosas paganas que no les hace bien. El Eterno pide, finalmente, en el versículo: cuiden mi mandamiento de no hacer ninguna de las prácticas infames que se han hecho ante ustedes, ni se contaminen con ellas. Yo soy Hashem, Elohim de ustedes. La dirección entonces de esta porción tiene que ver con un camino a la santidad, a la santificación, a tomar conciencia de que los alimentos son importantes, de que hay un sacrificio, hay una purificación que nosotros tenemos, hay una conexión entre esta semana del Pesaj y el día del perdón en el mes séptimo, en el día 10, y también hay prácticas que tenemos que revisar y poner delante del Eterno para reconocerlas como buenas o negativas. Esta es la enseñanza, esta es la dirección para que entres en un camino de santidad. Que el Eterno guarde tu vida, te bendiga y seas prosperado, tu conciencia elevada y rectificada tu alma. Shalom.